¿Qué nombre popular pusimos? Bien, los medios en la enseñanza. Primero, bueno, empezó con el uso de imágenes y audio, que hoy ya es de lo más usual y cotidiano. Antes era nada más el libro de texto y escribir y el profesor hablaba, ¿no? Los instrumentos o herramientas o medios bueno, con más frecuencia se han usado son la radio. ¿Alguno de ustedes usa radio todavía? ¿Sí? Bueno, pues entonces, bueno, aquí está, es la radio. ¿Qué hacer con este medio en una clase de lengua? Que aunque parezca que ya no está de moda y que ya la radio es de los abuelitos que oyen la radio en la mañana y cosas así, pues no, en la clase de lengua el uso de la radio es una de las herramientas de la tecnología que se utiliza y promueve la interacción entre las comunidades alejadas, por ejemplo, de congregaciones de diferentes lenguas o de la misma lengua. Esto ocurre mucho con las lenguas indígenas, de radios comunitarias y demás. En la enseñanza de lenguas, el uso de la radio permite el acceso a recursos, a textos de audio auténticos, los registros de la lengua a través de la radio, pues es la manera más natural en la que se expresa y se comunica a la gente. Y a través de los programas de radio, de grabaciones de radio, el estudiante puede abordar aspectos interculturales, la comprensión auditiva, la pronunciación, los acentos, los registros y variantes de las lenguas, de la diversidad lingüística que se presenta entre los nativohablantes. Este recurso permite la elaboración de actividades y materiales originales. Esto sí es importante, con información reciente, actualizada de las comunidades en las que se habla tal o cual lengua. Los formatos digitales, ¿qué podemos hacer con estos formatos en una clase de lengua? Bueno, aquí hay una serie de ejemplos y qué es lo que podemos hacer. Entre otras, fomenta la habilidad de la comprensión auditiva, así como igual que con la radio, la pronunciación y el reconocimiento de acentos. Si se cuenta con los recursos necesarios, utilizando el DVD o los CDs, se cuenta con recursos necesarios. Si se cuenta con recursos necesarios, también se puede emplear en la grabación original de los estudiantes. Esto es cada vez más usual con las aplicaciones que ya tienen en sus teléfonos los chavos, ¿no? Graban de inmediato lo que ellos producen, el profesor los puede escuchar, se los envían entre ellos, y esto promueve la interacción, la corrección de la producción oral entre pares o con el profesor. Esa es una herramienta que yo creo los profesores de lengua cada vez utilizan más. Bueno, si tienen una idea de cómo utilizar una aplicación de este tipo. ¿Alguien de ustedes ha utilizado esto? Con aplicaciones ya más... ahora es muy fácil. Antes era meterse a grabar, tener instalación específica. Ahora ya se intercambian mensajes de audio de una manera muy... ¿Y con la televisión qué podemos hacer? Pues con la televisión como hay gran diversidad de canales podemos registrar diferentes registros de la lengua, del inglés, el inglés australiano, el británico, el que se habla en Puerto Rico, el que se habla por allá, el que se habla, en fin, el inglés shakespeariano, el inglés de diferentes partes. Pero también la televisión tiene la gran ventaja de las imágenes. Y ahora, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues somos la generación de la imagen. Ya tanto la palabra la utilizamos para esto. Pero la generación más joven solo a través de imágenes, y de imágenes visuales y en movimiento. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que la televisión
convierte en un recurso auténtico tanto para la consulta de información como para confrontar las actividades de aprendizaje en el salón de clase. La televisión, entonces con la televisión podemos hacer esto, pero la variante de la televisión es el video, y entonces el video en cualquiera de los soportes en línea, descargables, en YouTube y en todo este tipo de cosas, permite captar la atención del estudiante, dado que abarca imagen, audio y en ocasiones también texto. Ya están las tres cosas ahí. Y además el video permite fraccionar las interacciones en el salón, y en la vida real. Uno detiene el video y hasta ahí llega una acción y empieza a trabajar con ellos ya en el aula. Y continúa la acción en el video y recurre de nuevo el profesor al aula. En fin, esta flexibilidad entre el juego de la imagen y el audio en movimiento le da un poder didáctico muy superior, yo digo, que a la televisión. Si se cuenta con recursos necesarios, también se puede emplear para grabación original, como en el caso acá de sus compañeros de la, no sé cómo se llama la oficina de producción. Ahorita están utilizando esto, ahí está. Que ellos suponen que esto es como la conferencia magistral y qué sé yo, y los otros profesores que no vinieron lo van a poder ver. Bueno, pero bueno, van a ver esta parte, la parte que van a hacer ustedes, eso va a ser otra cosa. Entonces, puede emplearse para grabación original de los estudiantes y promover la corrección de la producción oral entre los profesores, entre los pares y el profesor. También promueve la producción de proyectos colaborativos en aspectos interculturales al realizar entrevistas y la creación de propuestas de producción oral. Esto en comunidades alejadas. El video permite traer al salón lo que se produce en la vida real, en comunidades alejadas donde se hablan otras lenguas o variantes de las lenguas. Y en el Internet, pues bueno, ustedes ya, como lo digo yo acá, ¿sí? ¿No? ¿No quiere participar? Bueno, pues yo le pongo ahí un mar infinito de posibilidades. Y bueno, aquí hay una serie de datos de esta tecnología, bueno, de esta de esta plataforma que ha transformado la manera de vivir, no de enseñar, la manera de vivir en este mundo, ya sin fronteras, en fin. Esto sucedió desde finales de los años 90, ¿sí? Y en la educación, bueno, pues se ha convertido en un recurso primordial y fundamental para identificar material auténtico, para transferir información y a partir de la web 2.0 convertirse en editores en línea de materiales. Internet fomenta la participación colectiva de profesores y alumnos con el aprovechamiento de todo tipo de medios de transmisión. Y aquí ya vienen diferentes aplicaciones como los blogs, los podcasts, las wikis, las bases de datos, las revistas, los periódicos, la televisión, el radio y muchos otros, todos en Internet. Esta condición de amplitud, bueno, pues abre este mar infinito de posibilidades. Aquí yo no me voy a poner a explorar cada una de ellas. Creo que algunos de ustedes ya las usan de manera cotidiana, en la vida familiar, con sus hijos, con sus nietos o qué sé yo, y en el salón de clase, porque los chavos están ahí, conectados, aquí y al mundo entero, si ustedes se los permiten. Si no, pues el libro de texto, el salón de clase, el ejercicio y el manual. En este mar de posibilidades se encuentra en el centro y de manera fundamental lo que les dije desde el principio, la creatividad de ustedes. Con toda la tecnología del mundo, con todo el Internet, con todos los podcasts, wikis, los que quieran, está la creatividad.
está la creatividad de ustedes. Y bueno, esto es lo que voy a tratar de explorar en la segunda parte de la sesión. Para esto, en la segunda parte, que es a partir de este momento, para explorar un punto muy específico acerca del uso del diccionario, a través del video. Aquí, bueno, aquí enseguida hay una serie de imágenes, con texto fundamentalmente, que hablan acerca de la lexicografía de aprendizaje o de la lexicografía didáctica en relación con el video. ¿Qué es la lexicografía? ¿Qué es la lexicografía didáctica? ¿Alguno de ustedes ha escuchado por ahí? ¿Con qué lo relacionan? ¿El léxico? Ajá. ¿Qué más? Escritura. Ajá. ¿Cuál es la herramienta lexicográfica por excelencia? El producto del trabajo, el diccionario. ¿Qué otros productos lexicográficos conocen? El tesauro, el glosario. Ajá. Bueno, esa es una parte del diccionario. El corpus, los corpus lingüísticos. Esos, ok. Bueno, esos son variantes de diccionarios. Entonces, la lexicografía didáctica nace a partir de las necesidades de formar a los estudiantes de lengua materna fundamentalmente y del español. Yo les voy a hablar desde la visión de la lexicografía didáctica en España, porque hay diferentes lugares en el mundo que han trabajado sobre el uso del diccionario. La lexicografía es la parte de la lingüística que se dedica a la creación de diccionarios. Y tiene una teoría atrás muy sólida y firme, pero eso es desde la lingüística, desde el sistema de la lengua, que para propósitos de este taller pues no conviene meternos en Honduras, porque tiene que ver con la definición y con las reglas de la lógica de cómo se define y hasta dónde está el alcance y la profundidad y en fin. Pero la lexicografía didáctica sí tiene que ver para propósitos de este taller, con el trabajo que hacen ustedes en el salón de clase. La lexicografía didáctica entonces es una forma en la que se estudia, se aborda el estudio de los diccionarios en entornos escolares. En España, este señor Hernández Humberto, en el 98, parte del supuesto indiscutible de que el diccionario es una herramienta didáctica. Además de que es una herramienta en la que se recoge toda la información sobre la lengua en una determinada época. El diccionario es, por definición y desde el punto de vista de este señor, una herramienta didáctica. Cuando el usuario se acerca a él para ver cómo se escribe una palabra, qué significa, si puede ser utilizada en un sentido determinado o en una construcción cualquiera. A partir de este supuesto, este señor estudia el uso del diccionario en el español como lengua materna. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Universidad de las Canarias es donde está él actualmente. Ahorita es un hombre bastante mayor. Se ha dedicado a formar gente también sobre el uso del diccionario. Pero ¿por qué surgió este interés? Porque en España se dieron cuenta que los estudiantes usaban cada vez menos el diccionario y lo usaban, y la producción de escrita en la escritura del español como lengua materna pues era de menor calidad, de menor calidad en términos de que utilizaban muy pocas palabras para referirse a un hecho. Siempre utilizaban las mismas, no había riqueza, no había variedad. Y bueno, este señor dijo, bueno, el diccionario es la clave. Aquí está la clave del asunto en el español como lengua materna. En otros países abordaron el uso del diccionario desde la visión del aprendizaje.
Entonces se le llama lexicografía de aprendizaje, sobre todo en Inglaterra. Y ahí, ¿en qué derivó el asunto? En la producción de diccionarios específicos para promover el aprendizaje. Y bueno, ustedes los profesores de inglés se dan cuenta, hay muchos diccionarios de aprendizaje, ya no para la traducción, sino para el aprendizaje. Esa fue la gran diferencia. En España, ¿sí? Nada más, si me permite comunicar algo. Nosotros en la escuela donde yo imparto clases nos están pidiendo que hagamos un muro de palabras, o sea, el word wall. Entonces siempre tiene que estar de cualquier materia, aunque si es geometría o cálculo, geografía, de cualquier materia, siempre hay un pizarrón enfrente y siempre hay el muro de palabras, word walls. Y en muchos maestros ponen la palabra, el significado y hasta cómo se puede utilizar en una oración. Y eso siempre tiene que estar según la materia. Renovándose. La clase que se está impartiendo en ese día. Ajá. Eso se está haciendo. Bueno, es una buena estrategia. Apenas este año. Creo que otras escuelas lo hacían en las primarias. En las primarias eso tenía que ser siempre. El word wall, el muro de palabras siempre tiene que estar ahí. Pero ahora nosotros ya lo estamos utilizando a nivel preparatoria. ¿Y por qué? Claro, secundaria. Pues porque... ¿Qué vieron? Carencia. Exacto, por lo mismo que usted está ahorita diciendo. Y creen que nada más en el estudio de una lengua van a estudiar el vocabulario. Pero dicen, no, necesitan el vocabulario de geometría, el vocabulario de cálculo, el vocabulario de geografía y así. Entonces, empezamos... Es una buena estrategia para promover el... Sí está haciendo frío ya. Ok. ¿Alguien lo está haciendo o alguien ha utilizado? ¿Está utilizándolo en sus escuelas? No yet. Bueno. Okay. Bueno, yo espero que después de ¿Sí? de este taller utilicen o promuevan el uso del diccionario. Ok. El origen de la lexicografía en España, lexicografía escolar o de aprendizaje en otros países, es a principios del siglo XIX, en el que se rompió la tradición del diccionario como el tumbaburros, ¿no? Entonces crearon diccionarios escolares que es el equivalente aquí en nuestro país de los que en mi generación llevábamos el diccionario de Fernández Editores. El Larousse no, el Larousse ya era el complejo. No, el diccionario el que se metía aquí en la bolsa, ese. El de, pues sí, pero los diccionarios de Poche de los franceses son unos tabiques. Bueno, en fin, empezó entonces con este tipo de diccionarios. Estos avances tuvieron en su presentación, incorporaron elementos importantes, porque los diccionarios antes de esto eran la portada, la presentación del autor o del equipo que hizo el diccionario, y ya, el grueso, las palabras por orden alfabético. No tenían estas secciones: introducción del autor, un prólogo, una lista de abreviaturas, indicaciones todavía muy escuetas sobre el uso del diccionario a principios del siglo XIX. Los diccionarios eran, además en esa época había pocos que sabían leer. No era para el grueso de las poblaciones, ni menos aquí en México. Del índice. Ok, las etapas son estudio de diccionarios escolares o para el aprendizaje, estudio de usuarios es la segunda etapa, ya empezaron a estudiar a los usuarios, y la tercera etapa, producción de herramientas de apoyo para el uso del diccionario. ¿Cuáles eran estas herramientas? Pues manuales de ejercicios sobre el uso del diccionario, ejercicios que acompañaban al diccionario. Guías para el uso del diccionario, las guías para el conocimiento de las abreviaturas, guías para el conocimiento de los sinónimos, de los antónimos, de las palabras, de las formas del préstamo del extranjero. Este tipo de guías eran lo que acompañaban los diccionarios, pero los diccionarios eran herramientas pues osas, era para los que querían escribir bonito, y esos en inglés se iban al tesauro, ¿no? Al tesauro para tener ahí el campo semántico, en fin.
Ok, el estudio del uso de los diccionarios, que es la segunda etapa. Entonces el lexicógrafo estableció una tipología de usuarios, y entonces había usuarios doctos, usuarios intermedios, usuarios iniciales, en fin, usuarios de diferente tipo, y en función de eso determinaron cuáles eran sus necesidades y se crearon nuevos tipos de diccionarios. Determinar cuáles eran las destrezas necesarias para usar un diccionario. La primera y la fundamental es el conocimiento del orden alfabético, que eso en generaciones como la actual se pierden. Yo y el equipo de trabajo con el que estoy hemos hecho trabajo de investigación sobre las habilidades que tienen los estudiantes de las prepas en la UNAM, y hay algunos que no saben el orden alfabético, no saben buscar por orden alfabético, no saben A, B, C, D, F, G, ni qué va después de la H, ni después de la I, y en cosas tan fundamentales que a la hora que se enfrentan a un diccionario, ¿por dónde empiezo? Y ahora más todavía, está ocurriendo que van al examen de comprensión de lectura que les piden para entrar a la licenciatura en la UNAM, por ejemplo, y los estudiantes van con su teléfono, su celular, y aquí viene el diccionario y no sé qué, pero sucede que van al examen y en el examen no los dejan sacar nada, les dan un diccionario, pero ellos no saben usar un diccionario, entonces ocurre que no pueden y no pasan. Podrán saber leer, pero hay una parte en el examen que demanda el uso adecuado del diccionario. Entonces se regresan. Ahora los profesores están promoviendo el uso del diccionario de papel, el impreso. Bien. Entonces, ¿cuáles son las destrezas que debe desarrollar el usuario para el aprovechamiento correcto del diccionario? ¿Qué debe conocer? Pues eso. Primero, el orden alfabético, luego las partes del diccionario, la macroestructura, qué partes tiene un diccionario, y luego la microestructura del diccionario, qué partes tiene la entrada de un término, de un vocablo. Cuando son capaces de reconocer las partes de la microestructura del diccionario, de un vocablo, entonces podrán utilizarlo y explotarlo para escribir bien, para leer mejor y para escribir bonito. Que no siempre repitan el mismo término. Okay. La tipología de usuarios del diccionario: los que poseen un buen conocimiento y dominio del idioma, hablantes nativos o bilingües, aquellos usuarios que se encuentran aprendiendo una lengua de referencia como una segunda lengua, los usuarios que están en la fase de aprendizaje de la lengua materna. Y entonces lo que pasó es que hicieron diferentes tipos de diccionarios. Para estos, un tipo de diccionario; para estos, un tipo de diccionario; para estos también. El monolingüe, el bilingüe, y a lo mejor un monolingüe ilustrado, o en fin. Los usuarios nativos, expertos o bilingües. Para atender este tipo de usuarios existen diccionarios generales, manuales de uso. Estos generalmente presentan una extensa macroestructura y una microestructura no tan extensa. Si tuviéramos aquí a la mano diccionarios, los pediría que abrieran y vieran la diferencia pero para las próximas, para mañana tráiganse un diccionario y van a ver, porque a partir de que ustedes revisen con estos ojos un diccionario, van a poder elaborar ejercicios acerca del uso del diccionario. Entonces, cada quien tráigase un diccionario, desde el de bolsillo, ese que se hace así bolita, hasta un diccionario monolingüe o el de la Real Academia, y van a ver la diferencia de registro de información y de datos que trae cada uno de los diccionarios, en la macro y en la microestructura. ¿Está bien si usamos un diccionario que esté en línea? Sí, pero... Ya muchos chavos agarran sus smartphones. Ajá, sí, ¿y qué pasa? Mal, porque hacen traducción también, contexto. ¿Qué pasa cuando...? Bueno, tráetelo mañana y vas a ver. Un diccionario en línea.
la obra, o sea, ellos lo traen. Sí, o sea, ellos no traen su diccionario. Sí, ¿no? O sea, y van al examen de comprensión de lectura y pues ya no lo pueden usar. Y van a escribir, y los diccionarios de este tipo, por ejemplo en inglés, todavía tienen una cierta calidad de información. En inglés, en francés, todavía se defienden. Pero un diccionario en lengua como el japonés o como el chino, no son diccionarios, son glosarios con equivalencias. Nada más. Agua y el kanji en japonés o el carácter pero no dice nada, no define, no hay alcance, no hay profundidad, en fin. ¿Qué hace el estudiante con una herramienta de ese tipo? O las doble traducción de las palabras, el sentido general, y Claro. no lo saben utilizar. Bien. Usuarios aprendientes de segunda lengua. Para atender este tipo de usuarios existen los diccionarios bilingües, que son los más populares y los que se utilizan en estos cursos. Un buen diccionario es adecuado para actividades de comprensión y no para actividades de producción. Las actividades de comprensión, bueno, pues la comprensión lectora fundamentalmente, y las de producción, la producción escrita. Si son diccionarios multimedia, puedes escuchar cómo se pronuncia y produces, a lo mejor con el acento en el que la gente que grabó el audio o la grabación del término, del vocablo, pues bueno, va a arrastrar con eso para siempre el usuario, ¿no? Si un estudiante extranjero no hablante del español que va a estudiar español, y si la herramienta esta tiene el español de Andalucía, pues siempre va a estar hablando como andaluz. ¿Y qué va a hacer un estudiante que llega acá y empieza a hablar como andaluz aquí en Juárez? Pues ¿quién le entiende? Pues nadie. Sí le entienden, pero se ríen, como dice acá su compañero. O la variante cubana o caribeña, que arrastran las L's y que no sé qué. Bueno, esa es la desventaja que yo le veo. Estos ofrecen definiciones que proporcionan información sobre el uso de la palabra de entrada. Son los llamados diccionarios de aprendizaje. Estos son los que se utilizan para los aprendientes de una segunda lengua, inglés, francés, la que ustedes quieran. El usuario nativo inexperto, para atender este tipo de usuarios, los diccionarios que se han diseñado y que se producen son los escolares, cuando estás aprendiendo apenas la lengua. Ok, el usuario y el entorno de referencia que tiene. Entonces, lo que les decía, el usuario de un diccionario con tecnología, pues si el referente es el registro del español de Andalucía, pues poco o nada va a servir cuando va a llegar a Chile, ¿no? Nadie le entiende, ¿qué va a producir? Pues nada. La experiencia que tienen en el uso de diccionarios. Actualmente la generación de los jóvenes de secundaria, pues la experiencia que tienen en el uso de diccionarios es casi nula. Casi nula. No han tenido contacto con diccionarios. En la primaria difícilmente fueron y utilizaron el diccionario el que les regalaban ahí en la primaria oficial. El nivel de conocimientos lingüísticos, ¿qué tiene? ¿Qué conoce? Conoce tipos de palabras, conoce construcciones sintácticas simples, complejas, porque cuando uno utiliza un diccionario de aprendizaje, depende del nivel de estudio, tendrá entonces manera de conocer estructuras complejas, con ejemplos de uso de la literatura, que hace doblemente complejo, pero también doblemente eficaz en la producción de textos, porque el modelo del Siglo de Oro, por ejemplo, que es una estructura complejísima a la hora de producir español
de nuestros días, lo confronta con la producción, con una estructura compleja del siglo de oro, ¿quién lo entiende? A Sor Juana, por ejemplo. Los chicos de secundaria pues lo repiten y nada más. Ok, ¿y el usuario? ¿Quién es el usuario del diccionario? Bueno, conforme encontremos un tipo o estandaricemos a los tipos de usuarios, produciremos entonces material que promueva el uso adecuado. ¿Sí? ¿Cómo interpreta la información que el diccionario, qué hace el usuario? ¿Cómo la interpreta? Porque decodificar la información que viene en un diccionario depende del nivel de estudio del diccionario, del usuario, de la capacidad que tenga para decodificar en la lengua materna, estoy hablando. En la lengua, en una segunda lengua, esa capacidad va a ser mínima, o al inicio, conforme va avanzando, el nivel de complejidad en la producción y en la decodificación de la lengua, del código de la lengua, va a aumentar. Y entonces podrán llegar a usar el tesauro de Rollet, en el mejor de los casos. Pero los que estudian literatura o letras inglesas o cosas de esas, por ahí van a andar. Las técnicas iniciales para la consulta del diccionario. El primero, el deletreo. El conocimiento del alfabeto, la pronunciación, las partes de la oración, la etimología, el origen de la palabra, la morfología. Si ustedes, esto más adelante lo vamos a ver, lo comparan con una entrada del diccionario, con un vocablo y con la entrada que hay, estos mismos elementos están de este lado. En una entrada de diccionario hay deletreo, porque viene cómo se pronuncia, ¿no? Entre corchetes, con su equivalente fonético de acuerdo al alfabeto internacional. Bueno, el orden. En las lenguas occidentales, ¿no? Porque en otro tipo de lenguas ya verán, y vamos a ver, algunos de ustedes verán algún video sobre el uso del diccionario de chino o de hebreo o de árabe, que no tiene nada que ver. Pronunciación, partes de la oración, ejemplos de uso, etimología, de acuerdo a la complejidad y al tipo de diccionarios que utilicen, tendrá o no etimologías. En el siglo XIX, del latín, del griego, fulano de tal. Y la morfología, la forma de la palabra, que de estos elementos ustedes pueden derivar actividades y ejercicios para el uso del diccionario. En la medida en que los conozcan a profundidad, van a tener más elementos para hacerlo. Ok, ¿sí? No. La lexicografía monolingüe para extranjeros. Se recomienda que el estudiante de una segunda lengua utilice el diccionario bilingüe en un nivel elemental, el monolingüe para extranjeros en un nivel intermedio y el monolingüe general en un nivel avanzado. Conforme avanzas en el conocimiento de la lengua, va variando el tipo de diccionario, desde el bilingüe al monolingüe y al monolingüe para extranjeros, que tiene sus características específicas, al monolingüe general. Quien aprende una segunda lengua necesitará información sintáctica, enciclopédica y pragmática para producir textos. En la medida en que tengamos y seamos hábiles en reconocer los diferentes tipos de información que tiene una entrada, un vocablo en un diccionario, estaremos en posibilidad de producir y de diseñar ejercicios y material didáctico para el uso del diccionario. Me los he llevado al uso del diccionario porque vamos a ver material sobre el uso del diccionario. Perdón, en algún momento Sí. vamos a ver el uso del diccionario con enfoques o con estrategias Sí, propiamente de cómo se ha venido enseñando una segunda lengua. sí, a través de resolución de problemas. Ese es un elemento que está presente en los materiales que traigo. Hay problemas ahí que se presentan en vida cotidiana de los estudiantes, que van desde comprensión de lectura hasta producir algún texto, en fin.
La estructura interna de los diccionarios son la macroestructura, es decir, qué elementos tiene el diccionario, es decir, qué unidades léxicas, cuántas van a construir el corpus, van a ser explicadas en el diccionario, como el modo en que van a estar organizadas alfabéticamente o conceptualmente, porque hay diccionarios que van del concepto al término y otros van del término al concepto. Los semasiológicos y, ¿cómo se llaman los otros? Ahí se me olvidaron. En fin, unos van del término, que son los más generales. Es el término y el concepto que lo define, con sus ejemplos y demás. Pero hay diccionarios invertidos, en los que está el concepto y luego todos los términos que se relacionan. Estos son los diccionarios que están en línea, como son corpus de léxico, como WordStar, WordSmith, en fin, ahí lo tengo, más adelante. Están disponibles y están para toda la gente. Están muy organizados de manera muy similar a un tesauro, al tesauro de Roget, en el modelo del tesauro de Roget que hay, que es el término y los conceptos relacionados de acuerdo a un campo semántico, en fin. También forman parte de la macroestructura la introducción, los anexos, los suplementos que acompañan a un diccionario. ¿Cuáles son este tipo de suplementos que acompañan a un diccionario? Pues algunos, los muy completos, tienen unidades de pesos y medidas, tienen mapas donde se habla esa lengua, tienen sí, toda la información gramatical, los paradigmas de la conjugación en la lengua, que pueden ser diferentes entre tal o cual lengua, en fin. Todos estos anexos hacen interesante. Ese tipo de diccionarios, conforme se van haciendo más didácticos, aparecen con menor cantidad de información, pero aparecen estos suplementos. La microestructura tiene en cuenta la estructura general de los artículos, o sea, de los vocablos de cada una de las entradas. La organización interior de los artículos, la definición de cada entrada. Los elementos de la microestructura son entonces la estructura interna y la estructura general de los artículos con las acepciones y la definición, que conforme el tipo de diccionario las definiciones van variando en profundidad. En términos de la lógica formal, de la lógica de la definición, es la extensión que tiene y la profundidad que tiene la definición. Pero esos son temas de la lexicografía teórica que aquí no viene al caso. Sí. Perdón un poquito. ¿Puedes repetir la diferencia entre macro y... Hay micro, la macro y la microestructura. A ver, nadie trae un diccionario. Se me olvidó ahí pedírselos. Aquí en la biblioteca no hay un, sí, ¿no? Pero en términos generales, la macroestructura es la estructura, las partes que conforman un diccionario. ¿Cuáles son las partes de un diccionario? La portada, el prólogo, la introducción, la tabla, la guía de uso. Generalmente, si es un diccionario de aprendizaje, trae una guía de uso y entonces te ponen un ejemplo de una entrada de un vocablo y te dicen, este es el término. Luego, entre corchetes viene la información, el equivalente fonético, cómo se pronuncia de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Y vienen ahí signos raros y extraños que los lingüistas saben lo que significan. Pero es una guía importante, porque el estudiante, si conoce o si el profesor de lengua le enseña este alfabeto fonético internacional en algún momento del curso, muy simple, lo puede pronunciar. Entonces puede ayudar a pronunciar. Luego que sigue regularmente la categoría gramatical. Adjetivo demostrativo. Verbo transitivo, y viene con, generalmente con, abreviaciones. Y ese es el primer obstáculo que tiene el estudiante. ¿Y qué quiere decir BT? ¿Y qué quiere decir? En fin, esas abreviaciones, para uno
que, bueno, nosotros leemos y estamos enseñando una lengua y demás, sabemos eso, pero los estudiantes jóvenes no saben. Ese es el primer elemento que yo he identificado con el que se detienen, la categoría gramatical. Luego viene la definición regularmente, ya, agua, no sé, libro, objeto de 4 páginas, se define. Esa definición, hay variantes en la profundidad, en la extensión y en la profundidad de la definición. Luego viene regularmente, si es un diccionario más complejo, viene la etimología de la palabra. Después de la etimología de la palabra vienen ejemplos de uso o acepciones del mismo término en diferentes contextos, ejemplificados regularmente con ejemplos de uso. Y si es más complejo, como el Oxford, ese diccionario de 30 volúmenes que está ahí en algunas bibliotecas todavía, pues entonces vienen ejemplos de uso de acuerdo a la etimología de la palabra. En el siglo XII se usaba de esta manera, y te pone ahí una cita de Gonzalo de Berceo. Y en el siglo XVIII, en el siglo de oro, pues otra de Cervantes, y otra de Lope, y otra de no sé quién. Conforme es más complejo el diccionario, trae más ejemplos de uso. Esa es la microestructura. Esos elementos que vienen ahí. Esa es la micro. En fin, un diccionario, esta es una definición con la que podríamos quedarnos. Es un catálogo de palabras colocadas según el orden alfabético, sus componentes, cómo se escribe y que sirve de entrada a desarrollos más amplios. Es decir, todo lo que contiene la microestructura. La serie de palabras o nomenclaturas constituye la arquitectura formal del diccionario. Esta clase de enunciados en forma de libro se articula en artículos o en entradas o en vocablos. El artículo es una serie ordenada de frases de cada una de las comporta, ahí se fue algo, que cada una comporta diversas informaciones. Los componentes del diccionario: una relación de ítems, palabras o entradas generalmente colocadas en orden alfabético, conjunto de informaciones referidas a estos ítems. El artículo del diccionario, esa es la microestructura. Presupone que debe ofrecer informaciones sobre rasgos formales de unidades léxicas tratadas, así como de su contenido, su uso y teniendo en cuenta posibles contextos y situaciones. Con lo que expliqué anteriormente queda claro esto, espero. ¿Puedo distinguir Sí. en los diccionarios escolares por niveles educativos? Por ejemplo, los tan populares de primaria que así se compran. Me da un diccionario básico, me da un diccionario de primaria, me da un diccionario de secundaria, porque ya los definieron así. Que precisamente por ser de cada nivel, su microestructura es tan limitada. Sí, muy simple. Pero tampoco el estudiante tiene tantos elementos como para explotarlo, para usarlo de otra forma. Un niño de segundo de primaria, pues nada más tiene la referencia en cuanto a la definición muy sencilla, muy cercana a su realidad, no más. Perro, animal de 4 patas, o qué sé yo, o que ladra, en fin. Hasta ahí tiene su alcance y hasta ahí está la profundidad de la definición. Conforme va avanzando, sí, se vuelve más complejo y se espera entonces que el usuario de este tipo de diccionarios produzca oraciones más complejas, asocie unas con otras, en fin, produzca ya párrafos, no palabras sueltas o oraciones sencillas. El orden de entrada de una sola acepción, enunciado, una indicación de variantes gráficas, se escribe de esta manera, de esta otra, indicaciones de pronunciación, indicaciones de categorías de la categoría gramatical de los, indicaciones sobre la etimología, en algunos diccionarios vienen, en otros no. Y bueno, hay otro autor
que dice que este es el orden de los elementos que están en la palabra, la pronunciación, la categoría gramatical, la etimología, la definición, los ejemplos. Y esto es un caso típico en los diccionarios de francés. Los modismos y expresiones. Los diccionarios de francés, si alguien tiene, bueno, lo que yo he estudiado, si alguien tiene riqueza en la elaboración de obras lexicográficas, pues son los franceses, la Academia francesa, pero desde el siglo de las luces era quien dictaba la norma, antes que cualquier otra academia de la lengua, la Academia francesa. Por eso es que los franceses se han distinguido en la producción de diccionarios de este tipo. Este es un autor francés, lingüista, entonces él considera que este es el orden de los elementos de un artículo. Y hay componentes gráficos, entonces podemos distinguir componentes gráficos, sintácticos y semánticos, que de acuerdo con el nivel y la profundidad y especialización de los diccionarios va a variar. El componente gráfico o fónico está relacionado con la grafía y la pronunciación, el sintáctico con la categoría gramatical y en ocasiones con el género y el número, y el semántico con la definición y el análisis del significado. Conforme es más complejo el diccionario, estos componentes son más amplios. El orden, ya lo vimos, la entrada, categoría gramatical, en fin. Y luego viene el fenómeno de la polisemia. Un término es polisémico y entonces causa conflicto a la hora de usarlo. En la medida en que el estudiante y el usuario del diccionario considere y el profesor de la lengua, considere este fenómeno de la polisemia con un mismo término, hará del diccionario una herramienta fundamental para actividades de producción, fundamentalmente de escritura. Y bueno, el lexicógrafo se enfrenta ahí a problemas muy complejos que ahorita no viene al caso resolverlos. Tipos de diccionarios. Entonces habrá diccionarios académicos o escolares, prácticos para el uso cotidiano, para los viajes y este tipo de cosas que ahora los traen ya en el bolsillo y en la computadora, los pedagógicos, los de slang, los de temas especiales, los bilingües y los onomasiológicos. Los otros son los semasiológicos, los que van del concepto al término. Los onomasiológicos son del término al concepto. Ahí lo recuperé ya, eso que no me acordaba. Y esta es otra tipología. Aquí a los diccionarios los considera obras de referencia, como desde la visión de la bibliotecología. Y son diccionarios lingüísticos, bueno, los otros son enciclopedias, monolingüe, multilingüe, diacrónico, sincrónico, por lo tanto etimológico o histórico, general o limitado, y cada uno de ellos puede ser comprensivo o estándar, o general o limitado. A cada quien. Sí, a la gente. A ver, si quieres pásenlo. Ahí circúlenlos. Ese es de chino. Este es el Oxford. A ver, ahí pásenlo, por favor. Comparten uno ahí por cada mesa. Bueno. Bueno. El language. Ok. Con todo esto que vimos, por favor vean alguno de los diccionarios que tienen ahí en sus manos. Primero, ese es un diccionario visual, por ejemplo, que es maravilloso para enseñar. ¿Verdad? Ok, hay diferentes tipos de diccionarios. Hay un diccionario visual, por ejemplo, este que tiene... ¿Tu nombre? Alejandro, levántalo, por favor. Es un diccionario italiano. Allá deben tener un diccionario especializado.
bilingüe y especializado. Léxico, sí, ¿verdad? Bilingüe y especializado. Entonces ya tenemos elementos para reconocer diferentes tipos de diccionarios. Ahora, ese es los tipos de diccionarios. Lo que sigue podría ser que reconozcan entre los diccionarios que tienen ahí entre sus manos la macroestructura del diccionario, las partes del diccionario. Algunos generalmente tienen las mismas, pero en diferente nivel de profundidad la información que tienen. Es decir, algunos tendrán una introducción muy... Ese es el Oxford, el diccionario, y esa es la verdad. ¿Dónde está el diccionario? Está entre el usuario, las editoriales, los lexicógrafos y el profesorado. Los usuarios ya sabemos quiénes son, en el caso de nosotros. Las editoriales, bueno, pues ellos son el negocio. Y entonces en la medida en que haya más especialización, producen más diccionarios. Los lexicógrafos se enfrentan al problema de hacerlo. ¿Y el profesor? A promover el uso del diccionario. Eso es fundamental. ¿Y van a poder escribir? No, ya lo verán. Bueno, pero el diccionario es imperfecto por naturaleza. Ahí no está todo. Es imperfecto. ¿Por qué? Porque cuando lo hicieron, solo que sea un diccionario como Wikipedia o cosas de estas que están creciendo, pero no tienen calidad, ni calidad, ni están evaluados, ni nada. Pero un diccionario de este tipo es una representación estática de la lengua, porque en algún momento se hizo y hasta ahí quedó el registro. Es una codificación del sistema de la lengua. Hay un código específico de una época determinada y en ese momento así se codificaba y decodificaba la lengua. Es una formalización parcial. ¿Por qué? Porque está formalizado de acuerdo a un enfoque del estudio de la lengua, del sistema de la lengua. Y a una cultura, ¿no? Y a una cultura, por supuesto. Es relativo. Claro, el diccionario refleja ahí todo el sistema de creencias, de una cultura, de una época, de una clase social, en fin. ¿Quién hizo los diccionarios en tiempos de la academia? Y es subjetivo. Bueno, pero debemos tener una referencia por lo menos lo más objetiva posible. El diccionario es útil, fomenta el aprendizaje autónomo y la consolidación de conocimientos adquiridos. Abre un abanico de posibilidades didácticas, por supuesto, pero siempre hay un pero. El diccionario es útil, pero es necesario aprender a enseñarlo, a utilizarlo. Es importante ser consciente de las limitaciones que le son propias, por su naturaleza estática, porque representa una cierta cultura, orientación de interpretar la cultura y la sociedad. Es conveniente establecer criterios específicos para valorarlos. ¿Cómo podemos valorar un diccionario? Y bueno, este es en el mejor de los deseos que los que nos dedicamos a la lexicografía de aprendizaje pretendemos crear. Redes donde se promueva la creación de equipos para investigar sobre el uso del diccionario. Yo los invito en otro momento, si quieren agregarse a una red como esta, pues adelante. Bien. Para el diseño de materiales didácticos, esto no va aquí, ahí nos quedamos. Para promover el uso adecuado del diccionario, en la universidad, ahí en la UNAM, en el CEL específicamente, hemos integrado un equipo de trabajo y hemos producido una serie de 18 programas de video, 17 programas de video que promueven el uso adecuado del diccionario. Lo que sigue en este momento es que, sí, son las 7:30, no, 6:30. Lo que sigue en este momento les voy a pedir que entremos a la red. ¿Habrá con qué escribir?
Un plumón. Ustedes siempre traen. Ustedes siempre traen. Es parte del kit de vida. Con estos dos. Entren por favor a esta dirección. mediacampus.unam.mx. .unam.mx. ¿Ya? Bueno, aquí de este lado hay MX. mediacampus.unam.mx. Aquí hay una pestañita que dice CELE, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. ¿Sí? ¿Ya entraron? Bueno, ya hay diferentes videos. ¿No entró? Enseñanzas extranjeras. No para extranjeros, sino lenguas extranjeras. ¿Ya entró? Ok. ¿Ya? Ok. Es el 33 de video. Ahí, aquí de este lado. ¿Ya? Enseñanza de lenguas extranjeras, de aquí a la selección. ¿Ya entró? Sí. Sí, ahí están. Ok. Bueno, hay como 30 videos. Son como 4 páginas de videos. 33 videos. De esos 33, 16 son programas sobre el uso del diccionario. Escojan, a ver, pues el de alemán y compañía. Se llama Alles aus Liebe, todo por amor. El de inglés se llama In Love with Shakespeare. El de francés se llama A la recherche du sens perdu o something like that. Revisen el de español, el de japonés. ¿Quién quiere entrarle al japonés? El de árabe. ¿Usted enseña japonés? No sé cómo. Sí. Honto desne. Bueno, revise el de japonés. El de inglés, el de japonés, el de árabe, el de ruso, el de hebreo. Los programas duran, vamos a verlos primero en una visión así casi lúdica. ¿Ah? Recherche du sens perdu. Es como un juego ahí de palabras con el tiempo perdido. No, pero ahí está, no lo busco. No, es que lo estoy marcando aquí. Ese sí, San, esa es otra historia. Bueno, ahí hay mucho material. Bueno, a ver, vamos a verlo primero con ojos, de descubrir la herramienta, ¿no? El video como herramienta didáctica. Véanlo de manera lúdica, es decir, explórenlo, disfrútenlo, gócenlo, y luego lo analizamos desde la visión de la lexicografía didáctica, desde los principios con los que fue diseñado. Ese es otro nivel de análisis que vamos a hacer del mismo programa. ¿Quién lo está haciendo, Aline, señor? Ustedes dirán, ay hombre, si solo es una rayita, una pequeña línea, una cosa de nada. ¿Qué puede suceder? Sí. Pero a veces, una rayita, una pequeña línea, una cosa de nada, puede cambiarnos la vida. Bi-Hua. ¿Quién? Correspondencia certificada para abrir Esquivel. Technisha. ¿Me espera un momento, por favor? ¿Puedo poder hacer Esquivel? Sí. No podía hacer otra cosa. Yo lo sabía.
Y además la estaba esperando. La respuesta, sí, la respuesta. Vaya que la estaba esperando. Wishima, la tan esperada respuesta había llegado y era una rotunda negativa. Rechazo absoluto. ¿Por qué? Un no al sueño de tantos años. Ahí lo decía claramente. ¿Cómo que sus peticiones están fuera de nuestros objetivos? ¿Usted pide cosas fuera de los contenidos académicos? ¿Acaso no expliqué todo en mi carta de motivos para estudiar en China? ¿No se supone que esa escuela es toda una institución que da becas a alumnos sobresalientes? ¿Y qué era yo? ¿Qué soy yo? ¡Mírenme! Una alumna sobresaliente. Mi promedio era de 100. 100. No 99. Ni 99.9. 100. ¿O quizá había cambiado la política de selección de becarios? O tal vez alguien tenía una calificación más que la mía. Ay, no. ¿Una calificación mejor que la mía? Imposible. Y yo, haciendo la carta con letra manuscrita, con todo cuidado, pluma fuente, puntos, tinta china, trazos exactos. Nada más porque la Laoshu dijo... Por supuesto que los dictaminadores van a tomar más en cuenta un texto manuscrito que uno hecho en computadora. Así que, escriban. Y ahí está Abril, Abrilita, obedeciendo, aunque me llevó el doble de tiempo. El doble, el cuádruple, el quíntuple. Ay, sí, muy aplicadita. Uy, para esto, rechazada. Abril, ni hao. Ni hao, también. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? ¿Bien? Allá. Ábrela. ¡Aceptado, Abril! ¡Me ha aceptado! ¡Mira! Aquí está la firma del profesor Wong. Y Luchi. Eso decía la carta que recibió Damián. Muchas felicidades. Qué gusto, qué gusto. Gracias. ¿A ti ya te llegó la respuesta? A mí, No. Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos a hacer una fiesta, ¿no crees? Con todos los que fuimos aceptados. ¿Todos fueron aceptados? Bueno, no todos enviaron la carta de motivos, pero los que lo hicieron, por ejemplo, tú, Alejandra, Fernanda, Leticia, yo... A algunos no les ha llegado, pero a ti ya te llegó, ¿no? ¿A mí? Sí, ya me llegó. Pero... Pues está, entonces yo creo que ya no deben de tardar en llegar las demás. Ay, enséñame tu carta. ¿La mía? Sí, tu carta.
Yo te lo enseño. Ahorita nada más voy a llegar. Ahorita te lo enseño, voy a llegar. Por favor. Sí, que eso no ha sido cuando me quise enseñar. Chalala. Huelecho. ¿Rechazada? ¡Rechazada! Sí, va a ser. Aunque yo te tengo que dar mi amigo. Ya tú vas a echar. Bueno, la maleta. ¿Cómo que te rechazaron? Sí, me rechazaron. ¿Lo tienes que rechazar? Sí, Laushu. No, pero esto está muy raro. No, tiene que haber un error. A ver, enséñame la carta que te enviaron. Sí. Sí, ¿enviaste todo? Todo lo entregué. ¿Tienes tu carta de motivos? Sí, sí, Laushu. A ver, enséñame. Ay, perdón, Abril, pero ¿qué escribiste en tu carta de motivos? Pues lo que usted está leyendo, Laushu. Más bien, ¿qué quisiste escribir? A ver, léela. Wang Laushu, 我至中国的理由歹徒了。Los motivos que tengo para ir a China Son muchos, pero el principal es conocer la cultura e historia de China, su belleza, su misterio. En pocas palabras, un país increíble. Por todo ello, y dado a que mi calificación final en el curso de chino fue de 100, deseo obtener una beca de perfeccionamiento en el idioma. Asimismo, como no tengo los recursos necesarios para mantenerme las primeras semanas, le ruego que, si algún día tiene disponible, me ayude a buscar un lugar cómodo antes de mi llegada. Esperando su respuesta, le envío un cordial saludo. ¿Ustedes creen que esto está fuera de los contenidos académicos? No, está súper bien. ¿O que es un motivo de risa? No, esto que nos acabas de leer está muy bien, pero ¿quieres saber lo que realmente escribiste? ¿Cómo que lo que realmente es? Esto está bien, está bien. A ver, aquí. Asimismo, como no tengo los recursos necesarios para mantenerme durante las primeras semanas, le ordeno me encuentre un esposo adinerado antes de mi llegada. Sí, esto lo escribiste tú, en chino, en tu carta de motivos. Le ordeno me encuentre un esposo adinerado antes de mi llegada. En lugar de, le ruego a usted que algún día que tenga disponible me ayude a buscar un lugar cómodo antes de mi llegada. ¿Sí que escribí eso, Laushu? Sí. ¿Y sabes todo por qué? Por confundir los caracteres. Y eso fue por no usar el...
mensaje, su diccionario. Chino. Como sabemos, hay varios tipos de diccionarios. El diccionario bilingüe, en donde podemos buscar los caracteres a través del número total de trazos. El diccionario ilustrado, que está organizado por campos semánticos. El monolingüe, que este es el nuevo diccionario de chino moderno. Y este, que es el chino español, que es el que estamos utilizando últimamente. Y en este podemos buscar los caracteres a través de la pronunciación, del número total de trazos y por los radicales. Así, el radical es el componente que indica el significado del carácter o del campo semántico. Exacto. Hay 7 tipos de ubicación de los radicales en los caracteres. Sí, los que van de izquierda a derecha, de arriba al lado, cuadrado, redondo. No estaba tan mal. El problema fue en ordenarles. Lo hubiera De hecho, de la cabeza. les invito que me abajo. Superior izquierda. Inferior izquierda. Dentro, fuera. Así, cada vez que escribamos un texto en chino, cuando usemos el diccionario vamos a corroborar si lo que escribimos corresponde al significado que buscamos. Exacto. Entonces, vayamos a la página. A la página 11. Índice por orden de radicales, donde se encuentran todos los caracteres agrupados por el número de trazos, desde los que van de 1 hasta los que tienen 14. Una de las dos partes es el radical y debemos identificarlo. Entonces, en la carta que enviaste, en lugar de bien, cómodo, escribiste shi, ordenar. Claro. En este caso, tenemos el mismo radical, un radical de 2 trazos. El radical es el 21 y buscamos el radical completo en la siguiente página. Aquí está. Y como están en el mismo radical y los dos caracteres pues están en la misma entrada. Ahora hay que contar los trazos restantes. Exacto, es importante eso. Para poder ubicar un radical tenemos que contar los trazos restantes. El carácter ordenar tiene 6 trazos restantes. Y el carácter cómodo tiene 7. Buscamos en la sección de 6 trazos. Y aquí está. Y nos manda a la página 751. Y aquí está. Shi, ordenar a alguien que haga algo, mandar. Y estos números arábigos, Estos números arábigos que están encerrados en un círculo son diferentes acepciones de la palabra, que además tienen ejemplos de uso. Usar, emplear, utilizar, emplear algunos tónicos. volvamos a mis errores. Aquí está. Carácter 21, página 13, pero con 7 trazos. A ver. 1, 2, 3, 4,
5. Curso de 6 meses para usar el diccionario. 6, 7. Buscamos el carácter. Aquí está. Pero tiene dos pronunciaciones y nos manda a la 628 y a la 48 con diferentes significados. A ver, vamos a la 628. Pian de Pianyi, barato, a bajo precio. Vamos a la 48. Ah, aquí. Bien. Conveniente. Cómodo. Práctico. Y este era el carácter correcto. El siguiente error fue esposo. En vez de Día. De Tian querías escribir día. Buscamos esposo. Fu, página 11. 4 trazos, que es lo que Abril escribió. Y como no está, hay que buscar la opción. la opción es ensayo-error por trazos. Recuerden que entre más sencillo es el carácter, más difícil es ubicar el radical. Entonces, primero ubicamos el de un trazo. Aquí está, es el 2. Pues en la página siguiente buscamos el radical 2 con el número de trazos restantes. Aquí está 3. Y no está. Entonces regresamos a la página 11 y buscamos los dos trazos. Aquí está, es el 11. Entonces, en el 11 buscamos los dos trazos y no está. Entonces regresamos a la página del índice de radicales y buscamos los 3 trazos. Es el 52. Aquí está. Vamos a ver. Buscamos el trazo restante que nos remite a la página 256. Aquí está. Fu, esposo. Ahí. Día. Vamos a quedar sin bolita. Aquí está. Es un carácter simple, pero con 4 trazos. Aquí hay un paréntesis como tu radical. Aunque el trazo superior está en otra dirección, que debe de tener un significado distinto. Por eso aprender el orden y la dirección de los trazos es fundamental. Ya sé, pero no sé por qué cometí tantos errores. Ya, mira, deja de lamentar. Vamos a buscar. Es el 90, ¿no? 4 trazos. 100. 100. Y por último, dinero. Entonces son 5 trazos del radical. Sin diccionario. Es el radical 147. Vamos al 147. Buscamos
los 5 trazos restantes y nos manda a la página 655. Y aquí está, moneda de cobre, dinero. Eso fue lo que tú escribiste. En vez de Shao, buscar. Shao, radical de 3 trazos, ¿verdad? Vamos a la página 11, buscamos el radical de 3 trazos. Y es el radical 55. Vamos al 55, que está en la página 17. 4 trazos restantes. Buscamos el carácter con 4 trazos restantes y nos manda a la página 1060. Sí, está bien, Manuela. Sigan, que yo tengo que ir aquí a Francia. Y aquí está. Chao. Buscar. Ir en busca de, ir por, con todos los ejemplos de uso. Por ejemplo, querer ver, consultar. El marido. Sí, sí. ¡Qué suerte! ¿Y se puede hablar con él? No, Abel, ¿dónde viene a hablar con el Lauché? No, pero puedo explicarle. ¿Cómo crees que va a hablar contigo? Cuando termine de hablar con la Lauché se va. ¿Se va? ¿A dónde se va? ¿A China? ¿A dónde vas? ¡Ay, No insistas que es el marido. no! ¿Qué hace? Te da tu oportunidad. ¡Ay! Está bien, tranquila. Tranquila. ¡Ay, chupo! ¿Y todo lo de China? Eso no fue una rayita. Qué sueño tan vivido. ¿Cómo me hizo sufrir? Un sueño. Bueno, pues este es un ejemplo de una lengua lejana a la de nosotros, de cómo mueve el uso adecuado del diccionario. Podemos verlo con diferentes lupas, ¿no? Uno desde el valor que tiene como material didáctico, otro desde el diseño del programa y todo lo que implica ahí atrás. Desde el punto de vista del usuario, es decir, del estudiante, ¿qué significa para él? Como este hay 15 programas diferentes. Hay otro de chino en el que se explora como estrategia los tonos. El chino es una lengua tonal, tiene 4 tonos y una estrategia para encontrar significados en el diccionario es la búsqueda por los tonos. Por cada uno de los tonos varía el significado. Hay un programa específico para eso. En el caso del árabe, ahí de donde partimos es de la raíz de la palabra y todas las que se asocian. Por ejemplo, con agua, algodón.
algodón, todo con al. Al es la raíz, algodón, almohada, almacén, almácigo y todo lo que significa poder buscar y llegar al significado correcto. De inglés, ahí está más orientado hacia la comprensión de lectura y los falsos cognados y cómo se van. Podemos verlo desde el guión, por ejemplo. Los guiones tienen un tratamiento diferente. En los guiones siempre hay una historia cercana al estudiante. Siempre es la historia del estudiante y lo que hace y en lo que se desencadena o lo que sucede. En la estructura dramática, aquí es una historia de un intento fallido por un sueño a partir del cual él no logra su propósito. En el de alemán hay hasta muertos y colgados y en fin. En el de japonés son 2 programas también. En el de español son programas para español como lengua extranjera y como lengua materna. En fin, en cada uno tiene su tratamiento diferente. El de árabe tiene una idea, el de ruso igual, en fin. Los podemos ver desde diferentes puntos de vista. Yo les voy a pedir, o si tienen interés de ver ahora uno que sea común para todos, y que se hizo hace 15 años, les voy a presentar el de inglés, por ejemplo, que creo que puede ser interesante. Ajá, ¿en dónde? Aquí está, ¿no? ¿Ya está? Sí, eso ya hace mucho tiempo. Oh God, I could be bounded in a nutshell and become myself a king of infinite space, were it not that I have but dreams. Which dreams indeed are ambition, for the very substance of the ambitions is the shadow of the dream. A dream itself is but a shadow. Truly. Ernesto, ¿qué le dijo Dream? Shadow's ambition was very that it is but a shadow's shadow. ¿Y qué shadow? Sombra terrenal o Vega's body. ¿Y Vega? Alorcanax. Consíguete un diccionario, man. Here is the Vega's status. So go to the court. For as my fate, I cannot reason. We'll wait upon you.
¿Qué pasó? No muerde. Es un diccionario. Mira, palabras en orden, definiciones, usos, ortografía, pronunciación, Vega, mendigo. ¿Qué otra palabra querías buscar? Mejor buscamos otro día. ¿Se ayuda en algo? No, muchas gracias. Bueno, sí. Quería un diccionario para traducir una escena de Hamlet. Nada como Shakespeare. Oiga, ¿qué diccionario me recomienda para alguien que empieza? ¿Sabes poco inglés? Empieza por el resto. Oiga, pero están todos en inglés. Este es inglés español. Y traduzca Shakespeare. Si te hace mucha falta uno en inglés español, puedes utilizarlo, no hay problema. Pero la verdad yo no te recomiendo mucho esto. La mayoría de los diccionarios mínimos inglés-español tienen pocos ejemplos sobre los usos de cada palabra. Te puedes ir con la finta. ¿Crees que porque el diccionario trae solo una traducción esa es la correcta? Luego resulta que no checa con lo que quieres traducir. ¿Y entonces? Usa diccionarios inglés-español de aquí de la biblioteca. Mira, traen diferentes acepciones a los significados de cada palabra. Ay, por supuesto. También consulta diccionarios inglés-inglés. Te hacen familiarizarte con la lengua que quieres aprender. Estoy de acuerdo, pero estos diccionarios tienen varios significados sobre la misma palabra. ¿Cómo puedo saber cuál es el bueno? Creo que la va a regar, ¿verdad? Tampoco es cosa del otro mundo. Es cuestión de no ver la pura palabra aislada. Hay que fijarse siempre en el contexto para no equivocarse. Además, eso ayuda a entender y traducir. El contexto siempre es la clave. Por ejemplo, busca tu texto de Hamlet que quieras traducir. Sí, es una escena y un diálogo de Rosencrantz, en donde ya le dijo el espectro del padre de Hamlet que el asesino de él vive en el castillo de Elsinore y que además está casado con su madre y que además es su tío. Y Rosencrantz y Guildenstern, que son sus cuates, pues ya no lo son. Pero aquí está el texto, dice así. Truly, and I hold the ambition of swearing and light equality, that it is but a shadow's shadow. Esa parte es buenísima. Es muy buen ejemplo. Suponte que tomas este diccionario y dice solo light, luz. ¿Qué diría Rosencrantz? Ciertamente, y yo considero la ambición de tan aérea y luz calidad que me parece la sombra de una sombra. Pues suponte que dice light, encender. Porque de pronto en inglés una misma palabra es verbo, sustantivo y casi cualquier cosa que se te ocurra. ¿Qué diría Rosencrantz? Ciertamente, y yo considero la ambición de tan aérea y encender calidad que me parece la sombra de una sombra. En cambio, si tienes un diccionario inglés-inglés con varias acepciones, ves todas. Mira, cada definición tiene un número. Light. El número 1 te dice que esta es la primera definición. En este caso, bright, que significa claridad, que no es una acepción lógica para lo que buscas. La definición 2 es también un adjetivo. En su primera acepción dice not heavy, que puedes traducir como ligera. El contexto te lo dice. Si no quedara esa, tienes otras acepciones que puedes probar hasta que encuentres la correcta. Ciertamente, y yo considero la ambición de tan aérea y ligera calidad que me parece la sombra de una sombra. Bueno, pues cualquier cosa me llama. Bueno, pues espero que te haya servido lo que te enseñamos, maestro.
You're ringing off your house. Please, sit down. Let me win your heart. Oiga, ¿y por qué tanto diccionario? Se pasa, no nada más hacen uno más bolas. No, cada diccionario sirve para cosas distintas. Aquí hay de todo, ¿eh? Por ejemplo, tú ya sabes inglés más o menos, ¿no? Bueno, más que Iván, sí. Diccionario de palabras clave sirve para cuando ya conoces varias palabras en inglés, pero no sabes usarlas muy bien. El guía visual ayuda a entender con imágenes el significado de cada palabra y los objetos con los cuales está asociado su significado. Es una cosa que se llama campo semántico de la palabra. Ahí velo. Hola. Hola. ¿Hablas inglés? Sí. Llegué a tu casa y dijo, No es ningún ligue. ¿Conoces Hamlet? Sí, conozco Hamlet. Ah, bueno, déjame te explico, ¿sí? Está bueno el diccionario visual este. Como que hace que uno se vaya relacionando con las cosas. Sí, con el campo semántico de la palabra. Te digo que aquí hay diccionarios para todo. Nomás es cosa de fijarse bien para qué sirve. Por ejemplo, el Thesaurus. Para aprender por kilo. Este es más extenso. Te sirve para redactar o para tener un vocabulario más amplio. Igual de sinónimos. Nomás es cosa de fijarse siempre en el contexto. Eso yo ya lo aprendí. No soy tan bruto como Iván. El refrán es otro boleto. Es para usos más coloquiales. ¿Cómo que? Pues, como boleto en español. Literalmente es el papelito para entrar a algo. Pero lo usamos en slang para decir que una cosa es muy diferente de otra. Por ejemplo, fíjate. Está bueno para entender a la banda, las rolas de rock, el heavy metal. Para lo que quieras. Velo con calma. Pues a ver si no me friqueo. La verdad estoy tratando de entender a Hamlet, pero hay dos palabras que no encuentro. Mira. Tigerish, Thunderstorm. Thunderstorm. Eso. ¿Y cuál es la bronca? Que no vienen en el diccionario. Solo viene Tiger, Thunder. A ver, fíjate en la entrada. ¿Verdad el diccionario, mamás? Así se llama cada vocabulario. Al final de cada entrada vienen las palabras derivadas de las palabras compuestas. Tigerish es derivada, viene de una raíz, tiger, y de una fija, un agregado más que puede ir al principio o al final de la raíz, el ish. Entonces buscas en tiger, y luego al final vienen los derivados, lily, garden, tiger lily, jardín con flores naranjadas y pintas de negro o púrpura, y luego viene ish, tiger, que quiere decir regia.
ya le entendí. Pero esto de ad, porque luego uno busca una palabra y viene ad, o n, o fi, y yo no sé ni qué onda. Por ejemplo, ad es adjetivo. No es difícil. Pero tú nunca has usado un diccionario, ¿verdad? No. Bueno, ahora vamos a ver Thunderstorm. Ve, Thunder. Como Thunderstorm es palabra compuesta, está formada por dos partes, nos vamos al final de la entrada. Mira. Storm. Tormenta. Thunderstorm. Tormenta y... ¿Me estás poniendo atención? ¿Toda? O sea que Thunderstorm es una vil tormenta con truenos. Sí, una vil tormenta con truenos, como la canción de los Doors. Riders Thunderstorm. Oye, pero ¿qué me estabas diciendo de los diccionarios? No, nada más que te fijes mucho. Porque hay mucha gente que además pone a buscar la palabra y les cuesta mucho trabajo, nada más queda en la cabeza. Lo más importante es que agarres el diccionario desde un principio y que lo conozcas, sepas qué tiene. Al fin que casi todos son iguales. Mira, tienen tres partes. Una introducción en la que ves qué tiene, qué tipo de diccionario es y en donde trae ejemplos, explica la gramática de la lengua. Después vienen las entradas. Y al final hay a veces unas páginas de resumen con las formas de los verbos, abreviaturas y tal. Luego trae ahí también algo de la pronunciación y del alfabeto fonético, que te dice cómo son exactamente cada palabra, con símbolos que luego no hay en español porque no tenemos esos sonidos. Por ejemplo, thunder. Ese sonido no lo hay aquí. Entonces, ya si luego quieres ver, no sé, verbos o abreviaturas, pues te vas al final y revisas. Por ejemplo, hay algunos diccionarios que abrevian adjetivo con ad. Otros lo abrevian con a. Hay unos diccionarios que abrevian nombre con non y otros con n. Y más o menos abreviaturas. O sea que por ahí debía haber comenzado. Pues sí. Oye, ¿y si viste la película de Hamlet? Sí. ¿No la quieres ver ahorita? Iván. ¿Se fueron? Sí, tu amigo y una muchacha guapa. ¿Qué no los viste? No. No te preocupes, fueron a la mediateca. ¿A la qué? La mediateca es el lugar que está acá al lado. Ahí puedes estudiar idiomas tú solo, o con la ayuda de un asesor si lo necesitas. Puedes consultar grabaciones, videos, programas de computadora relacionados con la lengua que quieres aprender. Sales, te das la vuelta y ahí está el letrero. Bueno, voy por mi cuaderno. Oye, está muy padre ese diccionario, ¿eh? Ahorita regreso, nos vemos. No, esa es la escena que no entendía. Caso de consulta personal. In Love. Bien. Bueno, creo que con estos dos ejemplos, aunque extremos, podemos ver más o menos toda la información que compartí con ustedes acerca de la lexicografía didáctica, la importancia del uso del diccionario, los elementos que debe tener un material didáctico para promover el uso adecuado del diccionario. Las particularidades de cada lengua se reflejan en cada uno de los programas. A mí me gustaría que
bueno, no como tarea, yo no quiero dejar tarea porque eso es horrible, pero en algún momento, si tenemos oportunidad mañana, por lo menos el de alemán, que hay un profesor de alemán acá, el de francés, lo vean en petit comité y lo comentamos. ¿Qué otra lengua está que de los profesores? ¿Japonés? Bueno. No, ya. Dame. Español como lengua extranjera. Sí, también hay un programa de español como lengua extranjera. Bueno, les decía, este tipo de productos de materiales didácticos los podemos ver desde diferentes ópticas. Desde el diseño tiene implicaciones desde la elaboración del guión, que es la clave para este tipo de materiales. Los guiones se hicieron a partir de la discusión durante 6 meses seguramente. Casi todos duramos 6 meses para hacer los guiones. En el intercambio con los profesores que enseñaban la lengua, con un lingüista que estaba dedicado al diseño de materiales, estaba formándose como lingüista aplicado, y su trabajo con el que se recibió y obtuvo el grado fue diseño de materiales. Estaba muy involucrado con esto. Con los realizadores, que son realizadores profesionales, son actores, es un director, un realizador de cine, uno de ellos, han tenido premios y demás. Ahora es el director del Centro el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, uno de los realizadores. Pero la clave de todo aquí está en el guión. El guión que fue resultado de discusiones serias, de probar, de revisarlo, de someterlo a opiniones. En este tiempo nosotros no teníamos un evaluador externo que nos avalara esto, sino que lo hacíamos con los estudiantes. Lo que nos acercamos de manera pues casi intuitiva, pero con conocimiento de la disciplina desde la lingüística aplicada, y luego lo confrontamos en el salón de clase. En los programas más recientes sí tuvimos la fortuna de tener asesoría de una lexicógrafa de la Universidad de Salamanca de España, que nos estaba monitoreando y nos evaluaba el guión y luego ya la producción. Y en la producción, pues la interacción de profesionales de diferentes disciplinas, de los creativos, los actores, el administrador, el que gestionaba el dinero, porque estos programas son caros, una semana y media de grabación, de movilizar 20, 30 gentes a la locación, actores, maquillistas, vestuaristas, todo lo que implica eso. Y bueno, este fue al final el producto que obtuvimos. Pero bueno, ¿qué hacer con esto en el salón de clase? ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho seguimiento a través de evaluación del uso de los programas, a través de la observación de la técnica etnográfica del testigo mudo que está por ahí en el salón y luego reporta. Todo eso se ha publicado por ahí en las memorias de congresos, de esto que les dijeron hace rato que yo había hecho, ahí está, esto es el trabajo que he hecho. Si lo quieren después consultar y ver, está publicado, les voy a dejar referencias para que se den una idea de cómo es que podemos usarlo. Ahora, lo que sigue es, para propósitos del taller, bueno, es, como les digo, que lo vean los otros profesores y empezar a idear, a crear alguna propuesta para el uso de ese tipo de programas, o del diccionario, o de cualquier otro material. Yo les pongo esto como ejemplo, pero lo importante es que surja una propuesta para elaborar material didáctico y bueno, compartirla con los demás. Además, mañana veremos el tema de cómo se organizan, un espacio para el uso de materiales didácticos, y será en estas dos partes el programa de mañana,
cómo se organiza un centro un espacio para el uso de materiales didácticos, y empezaremos con el trabajo de la planeación de una actividad a partir del diccionario o de cualquier otro material que ustedes decidan, de acuerdo con los contenidos y los programas del el nivel de la lengua que ustedes estén dando. Yo entiendo que dan unos al principio, básicos, avanzados, niños, o sea, para propósitos diferentes, ¿no? Sí, pues esto es lo que yo les quise compartir en este día, y nos vemos mañana. Sí, que les vaya bien.